Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos lectores. Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un maravilloso inicio de semana. Bueno, si es que están viendo este video en lunes y si lo ven cualquier otro día, bueno, pues que estén pasándola genial. Y pues el día de hoy seguimos con estos contenidos especiales que hemos estado trayendo últimamente en el canal, que son como estas revisiones o repasos de las repisas que tenemos aquí en la biblioteca. Y en esta ocasión corresponde ya cerrar esta serie de videos relacionados con la editorial Valdemar. Que bueno, para los que han estado al pendiente, teníamos o hicimos ya dos videos revisando la colección gótica que tenemos aquí en la Biblia. Entonces el día de hoy vamos a culminar con algunos pocos ejemplares que todavía nos quedan de esa colección. Que por cierto, algunos de estos son ejemplares relativamente recientes, no los he leído. Y vamos a continuar con algunos libros de la colección Club Diógenes, maravillosa, a mí me encanta, que ya haré algunas acotaciones ahorita que vaya a mencionarla, bueno, cuando lleguemos a esa parte, y pues daremos con eso por concluida esta parte. Todavía faltan varios Valdemar de otras colecciones, que son menos los que tengo, pero probablemente cuando continuemos con este tour que estamos trayendo y que vamos a eventualmente a traer de toda la Biblia, pues ya los estarán viendo, porque esos ya corresponden más a literatura universal, ya no tanto al terror, u otro tipo de autores, por ejemplo, españoles contemporáneos, pero bueno, eso ya lo abordaremos más adelante cuando corresponda. Y también, por cierto, perdón si es que escuchan algún tipo de ruido de interferencia, está lloviendo. Afortunadamente, aquí en México está muy lluvioso, y digo afortunadamente porque cuando no llueve hace un terrible calor. Entonces, bueno, si escuchan por ahí algún ruido, alguna interferencia, es por eso. Bueno, pues entonces vamos a entrar en materia, sin mayor dilación. Ejemplar que tenemos aquí, Montón el Loco y otros relatos de otros cuentos de terror y misterio de Wilkie Collins. Este ejemplar, que por cierto yo ya lo leí, este sí ya lo leí, pero porque yo tenía anteriormente una edición muy bonita, igual de tapa dura, grande, que de hecho venía ilustrada con algunas acuarelas, si mal no recuerdo. Es de la editorial Astiberri y también se llama así, Montón el Loco y otros cuentos. Y es muy curiosa esa edición, por si la llegan a ver, o por si no consiguen esta, porque tiene una selección muy parecida. De hecho, creo que tiene casi los mismos cuentos que esta antología, solo faltan dos, si mal no recuerdo, dos cuentos que sí trae esta. Y la traducción es la misma traducción de esta, que si mal no recuerdo es de Oscar Palmer. Ujú, de Oscar Palmer Yáñez. Incluso dice adentro, en la contraportada, traducción cedida por Valdemar. Entonces es casi el mismo contenido, es la misma traducción. Ahí, debe de haber habido ahí algún trueque, algún acuerdo, algún convenio. Pero bueno, yo ya había leído, obviamente, pues todos estos relatos y aquí ya nada más llegué a concluir los dos que me faltaban. Es un gran autor, Wilkie Collins, aunque es conocido también mayoritariamente, fue un autor victoriano, por obras, cuentos y novelas de misterio. Tiene varias novelas muy prominentes, por ejemplo, La Dama de Blanco, La Piedra Lunar y otras obras que le dieron mucha celebridad durante su época, pero también escribió o incursionó en la narrativa de terror. Entonces este ejemplar trae muy buenas historias. Montón el Loco, que a mí me parece una historia muy digerible, muy fácil de leer, muy interesante y por cierto es muy larga. Es un cuento muy largo y también es lo más célebre de Wilkie Collins en cuanto a terror, porque Montón el Loco viene en otras antologías, vienen varias antologías. Entonces probablemente haya muchos de ustedes que ya lo conozcan por ese relato, pero bueno, pues tiene otras obras por si les ha gustado su prosa. Y pues continuamos con Noctuario, relatos extraños y terroríficos de Thomas Ligotti. Ya hemos estado hablando porque repasamos mucho de la obra de Thomas Ligotti. Por cierto, cuando hice el primer video, les enseñé un ejemplar que era La resurrección de Víctor Frankenstein y otros relatos góticos. Bueno, después de que hice ese video, me leí esa antología pequeña que viene, esa sección que viene dentro de ese libro de Canciones de un Soñador Muerto. Y me gustó mucho. Son reelaboraciones de historias conocidas. Por ejemplo, Frankenstein, Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, por ahí la historia del hombre lobo. Entonces me hizo muy interesante, muy curioso, ahí sí muy imaginativo. Eh, Thomas Ligotti, aunque pues claro, podríamos decir poco original porque simplemente está reformulando grandes historias de terror de la literatura universal. Pero bueno, se los quería comentar.
me vino a la mente por el autor. Y este, bueno, es el Noctuario de Thomas Ligotti. Es un ejemplar muy esbelto. Generalmente sus antologías, por lo menos las que yo tengo aquí en la Biblia, salvo las canciones de un soñador muerto, pues llegan a ser muy esbeltas. Entonces, bueno, pues este lo tenemos aquí. Y por cierto, no lo he terminado de leer. De este me he leído creo que como 2 relatos, pero pues sí me faltan más. Y hablando de otra antología que no he leído, bueno, no antología, otra obra que no he leído, La Vuelta de Tuerca de Henry James. Que esta, bueno, pues yo sé que es una obra muy conocida, no solamente quizás dentro de la literatura de terror, sino en la literatura universal, y gran parte de esa celebridad que tiene, bueno, pues es que pertenece a Henry James. Henry James es un gran autor muy conocido dentro de la literatura universal por otras grandes obras, quizás no tanto aquí sí por el terror, aunque tiene otros relatos de terror. Yo he leído un par de relatos de fantasmas de Henry James que sí me han gustado, y he leído otras obras que no son de terror de Henry James, y a decir verdad, no es un autor con el que he conectado demasiado. No me gusta demasiado su estilo, digo, es que no he leído tanto de él, pero sí me he leído, por ejemplo, ahí tengo yo una antología a propósito de Valdemar, pero es de Club Diógenes Azul. No son relatos de terror, son relatos en general, pero supuestamente es una selección con muy buenas obras de él, y pues ninguna me ha gustado demasiado. Pero pues he leído algunos cuentos de terror, por ejemplo, un cuento de unas ropas antiguas o ropajes antiguos, algo así. Ese lo recuerdo perfectamente y me gustó. Es el clásico relato de terror victoriano, pero pues sí que me gustó, ¿no? Esta obra también la tengo pendiente, aunque no es demasiado voluminosa, pero ya les he dicho en otras ocasiones que muchas veces prefiero abordar antologías que irme por una novela. Bueno, y continuamos con otro gran autor, un gran autor francés, cuentos completos de terror, locura y muerte de Guy de Maupassant, que este sí es un verdadero tocho. Vean qué ejemplarzote. Este sí es un tabique. Y tiene, bueno, pues aquí a decir del prologador y del editor, que es Mauro Armiño, y traductor también es Mauro Armiño, que creo que ya he hablado de él en algunas otras ocasiones. Muy reputado traductor, le ha trabajado a editoriales como Alianza, como Valdemar. Creo que incluso con Alba Editorial ha trabajado en alguna ocasión. Bueno, es una persona, un traductor muy reputado, y él también se encarga de hacer la selección de estos relatos que todos tienen que ver, como su nombre lo indica, pues de alguna forma con lo siniestro, con el terror, con la locura, con la muerte, con el miedo. Entonces, esta es una antología bastante completa, y bueno, pues hay que decir también que Guy de Maupassant, si es que a ustedes les gusta, su edición más completa en general es la de cuentos completos, que publica Páginas de Espuma, que creo que en este momento está descatalogada, pero ahí son 2 tomos. Y por supuesto, no se ciñe meramente a la literatura de terror, como en este caso, sino que tiene toda la narrativa breve, todos los cuentos, importante, no toda la narrativa, porque obviamente Guy de Maupassant también escribió novelas, pero tiene todos los cuentos, por si alguno es un incondicional de Guy de Maupassant, pues seguro esa edición de Páginas de Espuma les puede gustar más. Pero bueno, en este caso que mi mayor interés se cierne sobre la literatura de terror de Guy de Maupassant, pues por eso tenemos aquí esta antología. Y la cual es muy robusta, pero sí me he leído muchos relatos de él, muchos son muy conocidos, pero pues sí creo que gran parte de la obra de terror de este autor, pues sí que la he abordado. Y aquí tenemos otra antología. 13 para el diablo, Las 1000 caras del príncipe de las tinieblas. Este ejemplar, su historia es muy curiosa. Yo tuve este ejemplar hace años, creo que fue de mis primeros Gótica de Valdemar. Lo tuve, lo leí, no me gustó mucho la verdad, y ahorita les voy a decir por qué, y lo vendí. Ya después pasaron los años, y de hecho este ejemplar tiene como medio año que lo compré de nuevo. O sea, después de como 4 años de estar sin él, lo adquirí nuevamente, y el motivo es solamente por una novela que quiero releer más adelante, que es El Diablo Enamorado, de Jacques Cazotte. Esa novela o noveleta, porque es muy breve, serán como unas 150 200 páginas, viene aquí, El Diablo Enamorado. Los demás relatos que vienen aquí, la verdad, y digo, yo ya era consciente de eso al momento de volver a adquirir esta antología, no me parecieron muy destacados. Para empezar, vienen muchos relatos modernos, incluso viene uno de Alan Moore, que es conocido, es un escritor de cómics, es muy conocido por eso. Viene incluso un relato de él que se llama Compañeras de Labor.
no me pareció un relato para nada luminoso, destacable, pero bueno, tampoco es que este autor, pues esa sea su especialidad, la literatura de terror. Y así vienen otros relatos, muchos de los cuales son modernos, hablan incluso de Osama Bin Laden, de Saddam Hussein, o sea, cosas muy modernas y no solamente son terror, hay relatos que son como sátiras, humor negro, cosas como experimentales. A mí no me gusta mucho eso, la verdad. Viene uno de Guy de Maupassant, viene El Diablo, por ejemplo, que tampoco es que sea de tanto terror, pero el sentido de esta antología es darnos como que una visión global o una visión, pues no quiero decir amplia porque la verdad es que creo que no acertaron mucho los de Valdemar en hacer en darnos esa visión. Digamos que una visión con diferentes perspectivas acerca de la temática del diablo, porque incluso incluyen un artículo de Sigmund Freud, que creo que habla sobre la neurosis o algo así. Entonces digo, a lo mejor uno pensaría que pues eso nos está dando un espectro muy amplio, pero no creo. O sea, yo creo que si hablamos literariamente, los editores pudieron haber hecho muchísimo más y haber escogido muchos relatos muy distintos para mostrarnos a través de las épocas, literatura gótica, literatura de romanticismo alemán, decimonónica, victoriana, pulp, que tuviera que ver con el diablo. Creo que hubieran hecho una cosa maravillosa con esa temática y bueno, en lugar de eso, pues les digo, no sé los criterios que ellos utilizaron, pero pues bueno, esto es lo que nos están ofreciendo. Yo francamente solamente la compré por esa novela de El Diablo Enamorado de Jacques Cazotte, porque la única edición que conozco que no es esta es la de Ciruela, pero según yo está agotada o descatalogada, por lo menos aquí en México. Entonces por eso fue que adquirí ese ejemplar. Eh, Luego tenemos una de mis libros de esta colección favoritos, Más allá de los eones y otras historias de colaboración de H.P. Lovecraft y otros. Qué maravilla. Bueno, yo lo he mencionado, yo me encanta Lovecraft, adoro a Lovecraft. Me falta muchísimo por leer, claro, de todo el círculo de las nuevas perspectivas, que bueno, algunas ya no las comparto tanto contemporáneamente, pero me considero una persona que ha leído mucho a Lovecraft, por lo menos toda su obra, su círculo cercano, el círculo de segunda generación, colaboraciones póstumas, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es un gran ejemplar, además trae algunos de los relatos que a mí más me gustan de lo Lovecraftiano, de los mitos de Tulu. La mayoría de los relatos de aquí tienen que ver con el ciclo de los mitos de Tulu, ¿no? Pero también hay alguno ahí muy extraño, muy extravagante, como Muerte Alada, por ejemplo, que es un relato casi casi de humor negro, pero me gustó mucho cuando lo leí. Más allá de los eones, ¿qué otro relato? El horror en el museo, qué relatazos. El diario de Alonso Taiper, ¿no? La cabellera de Medusa. Bueno, tiene varios, tiene varios. Y este incluso trae uno que es colaboración con Henry Houdini. Me parece que ese se lo agregaron en esta última edición. Porque hay otra edición anterior que no trae ese relato que se llama Bajo las pirámides. Bueno, Encerrado con los faraones o Bajo las pirámides. Lo encuentran con los dos títulos. Que bueno, cuando hablamos de colaboraciones, a veces es más bien que Lovecraft escribió el relato y le pagaron por incluir el nombre de alguien más para que parecía que lo habían escrito en conjunto. Eso también nos lo explica el prólogo que trae aquí. Está muy interesante también el prólogo, porque nos dice cuánto cobraba Lovecraft por colaboración, él prestaba sus servicios como corrector de estilo. Entonces también es muy interesante. Y es bien robusto este ejemplar, ¿eh? Es bien robusto. Entonces, este a mí me encanta, es de mis consentidos de aquí a la Biblia. Bueno, aquí tenemos otro de estos que les he mencionado que relativamente recientemente adquirí. Tres fantasías góticas de H.G. Wells, que aquí trae La isla del Doctor Moreau, El hombre invisible y El jugador de croquet. Que este pasa algo similar con lo que sucede con el día 13 para el diablo. Yo principalmente compré esta edición porque quiero leer la novela de La isla del Doctor Moreau. Ya sé de qué trata, he visto por ahí algunos clips de la película con Marlon Brando, he visto el capítulo de Los Simpson, de La casita del horror, donde es una parodia de esa película, bueno, de esta novela, y también sé que El hombre invisible es una novela muy célebre, pero bueno, pues principalmente fue por La isla del Doctor Moreau que he adquirido este ejemplar. Trae tres novelas, o estas tres pequeñas novelas, y espero pues dentro de no demasiado poderla leer. Continuamos con otra antología maravillosa, esta también está increíble, Terrorvisión, relatos que inspiraron el cine de terror moderno. Este ejemplar, que también está bastante robusto, a mí me ha encantado
Primero que nada, por la selección de los textos. Eso sí creo que es un gran acierto. Los textos que seleccionaron están vinculados con obras de terror que creo que la mayoría de las personas actualmente conocemos. O sea, películas de terror o de ciencia ficción también, muy conocidas. Ojo, algunas que son adaptadas del cine de terror clásico. Cine de terror todavía que es en blanco y negro, de los 50, de los 60. Entonces no es que sean obras muy modernas. Algunas sí, relativamente, como por ejemplo Alien, el octavo pasajero, ¿no? De Ridley Scott. Pero otras no tanto, otras no tanto. Pero como sea, me ha encantado uno, por esa vinculación o esas obras que están vinculadas con películas pues que la mayoría conocemos, y por otro lado la selección de textos como tal, porque son relatos muy interesantes. La verdad es que son muy interesantes, muy ingeniosos, muy originales. Muchos de los relatos de aquí no tienen precedentes directos y algunos, aunque son de terror, rozan ya con lo que es la ciencia ficción, pero en este contexto resultan muy gratos de leer. Además, como un plus, incluye un texto que no es para nada un relato, es el fragmento de las crónicas de, ni siquiera de un escritor, de un médico, que ahorita les voy a decir el nombre, pero se llama El hombre elefante. Y claro, porque hay una película que es del hombre elefante. Es de Frederick Treves. Ese fragmento que relata de manera muy rápida cómo él conoció al hombre elefante, algunas partes de su comportamiento que tenía, sus aspiraciones, cómo fue saliendo pues de ese ostracismo que le había impuesto el maltrato de la sociedad, que lo había marginado, que lo había expulsado, que lo habían maltratado. Y es hermoso. Yo las veces que he leído ese texto del hombre elefante, y la verdad yo no puedo evitar que en las últimas páginas o en la última página más concretamente me salten las lágrimas. Es precioso, es inspirador, aunque es una crónica y se nota que este médico no tiene habilidades, grandes habilidades literarias, como un escritor profesional, pero se nota que escribió esto o esta crónica con mucho cuidado, con mucha atención al detalle, entonces sí que logra transmitir esa emoción, esas sensaciones. Y la historia ya de por sí, pues, es una historia muy trágica, muy triste para quien la conozca, de este hombre que estaba deformado por una enfermedad. Y este texto que incluye está precioso, precioso, casi es poético, sin ser poético, pero casi es poético esta última página que les menciono. A pesar de que, bueno, para los que están interesados, hay actualmente mucha discusión sobre cosas que plasmó Frederick Treves en esta descripción o biografía que hace del hombre elefante. Pero bueno, quitando esa polémica, quitando todo lo que pueda haber, es hermoso ese fragmento que nos incluye. Y claro, otros textos también buenísimos, buenísimos, de algunos autores conocidos, como Robert Bloch, como Clark Ashton Smith, como Richard Matheson, pero de algunos otros que no son para nada conocidos. Entonces también eso considérenlo. Está maravillosa esta antología. Bien, aquí tenemos La bestia con 5 dedos y otros relatos de terror y misterio de William F. Harvey. Esta antología está increíble, a mí me encanta. Es bastante esbelta, bueno, no tan esbelta, pero bueno, no está tan robusta. Pero este autor William F. Harvey, que yo antes de esta antología, la verdad es que no me sonaba, yo no lo conocía, o por lo menos no lo he visto incluso hasta la fecha, creo, en alguna otra recopilación. No recuerdo, ¿no? A lo mejor se me está pasando, pero no recuerdo haber visto su nombre. Pero lo cierto es que los relatos que están aquí, que vienen aquí incluidos, están increíbles. Digo, me encantan, están increíbles. Recuerdo ahorita, por ejemplo, Calor de Agosto, que es un relato que se me hizo muy sorpresivo por el giro que da. Es un relato, yo diría que más que de terror, es un relato más como de fantasía, tal vez de fantasía siniestra, pero tiene un excelente, excelente giro argumental, Calor de Agosto. Y si mal no recuerdo, bueno, La bestia de 5 dedos, que esto les recordará a quienes conozcan un relato de Guy de Maupassant, que no les voy a decir el nombre, porque si les digo el nombre, va a ser al mismo tiempo un spoiler, pero hay un relato de Guy de Maupassant que es muy parecido. Probablemente William F. Harvey tomó ese relato como inspiración para este relato que le da título a la antología, que es La bestia de 5 dedos. Y viene uno, que si no mal recuerdo aquí es donde viene Sambo. Viene Sambo. Ese relato de Sambo es uno de los mejores relatos de terror
que yo he leído jamás. A mí me encantó. Y además de ser un relato de terror, bueno, pues cuenta como un importante documento o descripción antropológica, Sambo, acerca de la religión, acerca del pensamiento mágico, del pensamiento mítico. Entonces, ese texto, ese cuento de Sambo, aparte de que es muy curioso de leer, aparte de que como literatura de terror es muy desconcertante, es muy interesante y se presta a muchas reflexiones e interpretaciones, como obra como tal, o sea, como lo que ejemplifica, porque ejemplifica pues todo lo que son tema de la fe, de las creencias, las ceremonias religiosas, las deidades, ¿vale? Cómo se constituyen los dioses, las deidades en el imaginario colectivo y pues cómo los seres humanos actúan en consecuencia. Y no es un relato muy largo, creo que es como de 20 páginas, Sambo. Pero bueno, ese está genial y viene aquí. Y aquí tenemos otro, esta también es una antología preciosa, Los cuentos fantásticos del romanticismo alemán. Esta antología, que a mí me encanta, porque tiene relatos, y por cierto, que les enseñé el sábado que hice el en vivo, que tengo yo puedo decir que estas dos son como contrapartes, complementarias, cuentos fantásticos del romanticismo alemán y narraciones románticas alemanas de Galaxia Gutenberg. Bueno, y aprovechando que lo tengo aquí, lo voy a mencionar, comparten dos narraciones. Comparten la historia de Peter Schmil, el hombre que vendió su sombra, que es como un cuento largo, un cuento muy largo, ¿no? Muy, muy largo. Y el rubio Egbert, también aquí está, en los dos. Y ya de eso, bueno, pues ya son textos diferentes. Aquí trae otros cuentos. Trae de Eta Hoffmann, por ejemplo, El Cascanueces y el Rey de los Ratones. ¿Cuál otro trae? El Monte de las Runas, de Ludwig Tieck. Ondina, que está hermoso ese cuento, Ondina, de Friedrich de la Motte Fouquet. Y bueno, trae otros más que no les voy a leer todo el índice. Yo había subido esta reseña, pero bueno, desapareció lamentablemente con el canal anterior. Pero es una gran antología. A mí me gusta mucho todo lo que es el tema del romanticismo alemán. Bueno, el sábado que estuve en el en vivo, quienes estuvieron seguramente me escucharon hablar largo y tendido acerca del romanticismo alemán. A mí me gusta mucho. No es que todas las obras, no es que toda la literatura que floreció en el romanticismo alemán tenga tintes fantásticos, lo cierto es que no, pero hay literatura que sí lo tiene. Y un buen ejemplo son los cuentos que vienen aquí. Entonces está maravillosa y les decía yo que fuera el de Galaxia Gutenberg, que yo tenga presente a la venta comercialmente antologías especializadas en eso por buenas editoriales, no me vienen a la mente. No me viene a la mente más antologías que tengan así un compendio interesante de textos del romanticismo alemán. Claro, hay por autor, ¿no? Si uno compra algo de Novalis, si compra algo de Goethe, si compra algo de Hölderlin, bueno, pues seguramente encontrará por autor muchas de estas obras. A Ludwig Tieck, que Ludwig Tieck creo que tiene una antología enlosada, algún día la vi, pero bueno, verlo de manera general, que tenga una antología diferentes autores, me parece que la de Galaxia Gutenberg que les acabo de enseñar, y no recuerdo o no tengo, por lo menos en el radar, alguna otra. Entonces, gran antología. Aquí hay otro de estos que no he leído, estos sí es de estos que no he leído porque recientemente, bueno, el año pasado, creo que a finales del año pasado me llegó, Wieland o la transformación de Charles Brockden Brown. De yo había leído mucho, que es una novela, me parece que es estadounidense, norteamericana, se marca mucho con este movimiento llamado gótico estadounidense, cosa que a mí me gusta. He leído autores como Ralph Adam Cram, perdón, es que siempre como que esos tres nombrecitos, que es el autor de una obra llamada El Valle de la Muerte. A mí me gusta mucho, él es eso, es como un neogótico estadounidense y a mí me gustó mucho su estilo. Se supone que esta novela es algo que va en ese sentido. No la he leído para nada y bueno, tampoco es que es tan robusta, pero espero poderla abordar pues también en no demasiado tiempo. Y luego pasamos de una novela neogótica a una verdadera obra gótica, a lo que es el cenit y el ocaso de la literatura gótica, Melmoth el Errabundo, de Charles Maturin, publicada, si mal no recuerdo, en 1821, que esa fecha es muy importante porque con la publicación de Melmoth el Errabundo, el gótico nuevamente entra en escena, porque ya venía como que en declive. De hecho, Frankenstein, que se publica en 1818,
con todo y el favor que le dispensó el público y la crítica, bueno, ya era como que el canto de cisne de la literatura gótica. Melmoth llega nuevamente a encender el interés de los lectores, pero también marca su declive ya final. Entonces ya con eso termina, ya no hay más obras notables góticas, de hecho a los mismos escritores que en algún momento habían escrito literatura gótica ya no les interesa más seguir con ese estilo, entonces también tiene ese mérito, además de que es una obra enorme, muy, muy gruesa. A mí me gusta mucho, a pesar de pues algunas áreas de oportunidad, algunas inconsistencias sintácticas y narrativas que podría imputársela a esta obra, a mí la verdad es que Melmoth del Errabundo me gusta muchísimo esta novela. Por cierto, yo la leí como autorregalo de cumpleaños creo que hace 3 años, para mi cumpleaños que por cierto es en julio. Yo me la autoleí, ¿no? Como que me di unos meses y dije quiero leerla para mi cumpleaños, en la edición de Club Diógenes. Y bueno, pues ya después de que lo leí y me gustó tanto, vendí esa edición y bueno, la cambié en este caso y me compré esta. Pero bueno, esta novela es muy buena. Eso sí, mucha paciencia porque de repente tiene muchas digresiones, de repente la historia central se bifurca o se diversifica y empieza con otras narraciones secundarias. Entonces, para el que la quiera adquirir, el que la quiera leer, pues considere eso, ¿no? Que no es una novela tan fácil de leer, que también es literatura gótica que a veces está muy salpicada de lugares comunes, como monasterios, como catacumbas, como ciertos personajes que son muy malvados, que practican la hechicería, la alquimia, etcétera. O sea, son cosas que para aquel que sea un lector asiduo de literatura gótica, pues no viene muchas cosas nuevas, eso es cierto, pero que aquí, pues digamos que lo refina y lo conjunta todo, porque creo que no hay un tópico de literatura gótica que no esté incluido en las casi 900 páginas que tiene esta novela. Bueno, pues con eso terminamos todos los que son los Gótica Valdemar, en todos estos. Y ahora sí, me da tiempo, todavía creo que sí me da tiempo, les voy a enseñar mis ejemplares de Club Diógenes. Y bueno, les explico un poquito Club Diógenes. Hay varios tipos de ejemplares de Club Diógenes. Bueno, hay muchísimos tipos de ejemplares de Club Diógenes. Y aquí no quiero dilatarme demasiado con la historia, con datos pretéritos, pero Valdemar en sus inicios, que fue a principios de los 90, o creo que incluso finales de los 80, la verdad no recuerdo bien, pero por lo menos digamos que a principios de los 90 ya tenía constituido o ya estaba constituyendo un catálogo de obras. Y ahí sí lo debo de reconocer, era maravilloso. Estaba dividido por colores. Había la serie negra de los Club Diógenes, como estos, que son literatura de terror. Había una serie amarilla, que es incluso literatura infantil, como Las aventuras de Winnie Pooh, como El viento en los sauces, como una obra de Lyman Frank Baum, que es el autor de El mago de Oz, que habla sobre Santa Claus esa obra, etc. Tiene una serie verde, que es como de textos filosóficos o de pequeños ensayos. Tiene una serie morada, que es mucho más universal, por ejemplo, El Loco y otras obras de Khalil Gibran está en esa serie morada. Tiene una serie azul, que son como obras de literatura universal. Entonces, tiene una serie roja, que es de aventuras. Entonces, de verdad, si viéramos el catálogo completo de Club Diógenes, yo me atrevo a decir que si Valdemar le hubiera dado el peso, le hubiera dado el valor, la importancia a cultivar esa biblioteca, o sea, toda la biblioteca de Club Diógenes, incluso en desmedro de la de Valdemar Gótica, que siendo muy honestos, Valdemar Gótica es mucho de nicho, es para lectores muy específicos que quieren conocer solo de literatura de terror y que quieren un cierto tipo de edición pues más lujosa, ¿no? Y por supuesto más costosa. Si en lugar de esto, y que no es queja aquí, Valdemar le hubiera dado ese peso a la colección Club Diógenes, estaríamos ante la colección en lengua castellana más importante, más notable y más trascendental que han tenido nuestras letras. No hay otra colección. Y ojo, tenemos tremendas colecciones y la primera que se me viene a la mente es la de Cátedra, la de Letras Universales, unos blancos pequeños que también pues aglutina grandes obras de la literatura universal, desde la Odisea de Homero, recientemente publicaron cuentos fantásticos chinos, literatura francesa, alemana, Shakespeare, Goethe, o sea, todos los autores que se les ocurran están ahí.
tanto en narrativa breve como en novelas. Pero incluso esta tremenda biblioteca que tiene Cátedra, que aquí sí no es, yo digo algo en contra de Cátedra, al contrario, hoy por hoy toda la Biblioteca de Letras Universales de Cátedra es el más alto trabajo y la más alta obra general que ha hecho alguna editorial en español. Pero si Valdemar, su Club Diógenes, lo hubiera nutrido, lo hubiera seguido nutriendo y lo continuara publicando, tendríamos, insisto, el más grande esfuerzo en lengua castellana para conjuntar a los mejores autores de la literatura universal en ediciones manejables, de bolsillo, accesibles, con muy buenas traducciones y de muchos autores que estuvieron en algún momento publicadas en Club Diógenes y que al día de hoy no se encuentran en ninguna otra editorial. En ninguna otra editorial. Es muy triste eso, porque a partir de cierto momento Valdemar le empieza a dar más peso a la colección gótica y empieza a dejar ya descatalogados sus ejemplares de Club Diógenes. El único Club Diógenes al que le siguió dando como continuidad son a estos que son de terror, que todavía al día de hoy se publican, y eso ya no con tanta frecuencia. De hecho, estos creo que ya no he visto nuevas ediciones de estos de tapa blanda, ahorita se los voy a enseñar. Según yo, ya no he visto nuevas ediciones, ya se van más por los que son de tapa dura, como este. Pero es una lástima, porque en esa colección de Club Diógenes que yo tengo aquí, sí tengo varios, que les digo se los voy a enseñar más adelante, vienen autores maravillosos que a lo mejor no vienen en la gótica, no vienen en estos Club Diógenes negros de tapa dura, pero por ejemplo tampoco están en Cátedra, no están en Alianza, no están en Ciruela, no están en Atalanta. O sea, solamente estuvieron en Valdemar Club Diógenes cuando salieron. Entonces, una pena de verdad, a mí me apena mucho eso, porque si yo tuviera, y a veces lo he soñado, ¿no? Yo tuviera aquí mis repisas con toda la colección que se llegó a publicar de Club Diógenes, diría, esta es de las mejores bibliotecas habidas y por haber. Ahí sí, ten toda la biblioteca Club Diógenes y no te falta nada de la literatura universal. Tienes a todos los autores casi, tienes sus obras, sobre todo me gustaba porque era narrativa breve. Eso también es importante. Son pocas las novelas que estaban en ese formato de Club Diógenes, la mayoría eran recopilaciones, antologías, etcétera. Ese quizás podría ser sí, un punto flaco, ¿no? Pero bueno, se compensa con todo lo que te está ofreciendo de variedad de autores y de obras tan distintas. Entonces, dicha esta introducción a los Club Diógenes, retomo a una cosa que ya les había dicho. Actualmente, los Club Diógenes que son más fáciles de conseguir, tanto en librerías físicas como en librerías digitales, son estos Club Diógenes, que yo les llamo Gran Diógenes, aunque hay otro tipo de Diógenes más grandes que tampoco se los voy a mostrar, pero los tengo por acá. Ajá, por ejemplo, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que son así grandes. Son un poquito más grandes que estos, son un poquito más grandes de tamaño, ¿ya vieron? No son tan grandes como un Gótica, eso sí, ¿ya vieron? No son tan grandes, pero son de tapa dura y tienen unas guardas color guinda que a mí me gustan mucho. Y son de muy buenos materiales. De hecho, sus materiales, su gramaje, páginas, cosido, todo es idéntico al de los Gótica. Entonces, digamos que son como unos mini Gótica, ¿no? Estos son los que más van a encontrar y también estos, que estos son rústicos. Estos son de tapa blanda y tienen también otras obras, ¿no? Aquí, antologías. La mayoría de estos son antologías. Aunque pueden encontrar una que otra novela, como por ejemplo Cumbres Borrascosas. Esa la pueden encontrar en este formato, en este rústico. Y esos son los que voy a mostrarles en esta ocasión. Tengo aquí en la Biblia más de los que les he mencionado, de los azules, de los rojos, de los guindas. No se los voy a enseñar hoy, porque eso es cuando yo vaya mostrando las otras repisas, ya se los mostraré. Pero son menos, no sé, serán como unos 15, 20, no son tantos tampoco. Pero bueno, para que ustedes lo consideren. Y uno sí les voy a enseñar un amarillo, que es de la serie de literatura española, hispana, que por la temática. Sí se los voy a enseñar el día de hoy, ahorita, en un rato. Bueno, empezamos con este. Ya dicho eso, empecemos con este. Felices pesadillas, los mejores relatos de terror aparecidos en Valdemar. Esta antología, y hay una pregunta que a mí me hacían mucho en el canal anterior, me decían, Enrique, ¿cuál es el ejemplar? Si te tuvieras que quedar con un solo ejemplar de tu colección gótica, uno solo,
¿con cuál te quedarías? Y bueno, siempre es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque pues está Lovecraft, que me encanta, pero también está Hodgson con su terror marino, que yo lo adoro, y a lo mejor hay una novela particularmente significativa, como El Reino de la Noche, o como, no sé, El Agujero del Infierno, de Adrian Ross. O sea, es muy difícil. Pero yo siempre les decía, bueno, permíteme cambiar tu pregunta. Si tú me dices, Enrique, ¿con qué ejemplar de Valdemar, si solo pudieras escoger uno, con qué ejemplar de Valdemar tú preferirías quedarte? Sin duda, ahí sí, sin pensarlo, te diría, Felices Pesadillas. Felices Pesadillas es el ejemplar de toda la colección, de todas las colecciones de Valdemar, con el que yo me quedaría. Primero, porque, bueno, pertenece a este género del terror. Segundo, porque es una antología, porque es una recopilación que no es solo de un autor y no solo de un periodo histórico, sino es de muchos autores y de muchas épocas, y por lo consiguiente, diferentes estilos narrativos. Y porque además es una antología extremadamente nutrida. Si mal no recuerdo, y les voy a decir a ver si trae aquí el número, pero según yo eran 40 relatos. No dice aquí, pero yo, bueno, cuando hice la reseña en alguna ocasión, me parece que son 40 relatos los que trae. Y se nota, porque en total tiene 982 páginas. Entonces imaginen, casi 1000 páginas con lo mejor de la literatura de terror publicada en Valdemar. Todos los relatos que están aquí fueron extraídos de aquí, de todas las antologías o los ejemplares de la gótica Valdemar, tanto de antologías temáticas como de antologías de autor. Entonces, literalmente aquí tienen la selección, a decir de los editores de Valdemar, de lo mejor que ellos habían publicado en todo su catálogo. Esta antología es una impresionante, y de hecho les voy a traer la reseña nuevamente porque hace muchos años la hice, pero ven que se perdió con el canal anterior. Pero les voy a volver a traer la reseña. Una reseña, un remake más fresco, con ciertas opiniones, etcétera, la siguiente semana. Porque esta semana toca reseñar Matilda de Mary Shelley. Pero la siguiente semana les voy a hacer la reseña de este ejemplar, para que tengan mucha más referencia, ¿no? El contenido, etcétera. Pero es impresionante. Felices Pesadillas. Y en ese mismo tenor tenemos la segunda parte. Porque claro, 40 relatos no podrían reunir todos o lo mejor de todo este catálogo. Y bueno, yo no tengo toda la colección, como les he dicho, no es mi interés tener la colección gótica, pero es poco para poder compendiar lo mejor de todos estos ejemplares, y por eso Valdemar sacó después Malos Sueños, los mejores relatos de terror aparecidos en Valdemar 2. Igual, 40 relatos, también obviamente que no están incluidos, no están repetidos en Felices Pesadillas, pero digamos que esta es como su continuación, su segunda parte. Y si no fuera suficiente, la tercera parte, Miedo en el Cuerpo, 25 años de terror con Valdemar, que, de nuevo, toma el mismo concepto, extrae de diferentes ejemplares de la colección gótica e incluso de algunos Club Diógenes que ya no están en circulación. Eso es muy importante. Hay muchos relatos maravillosos de ciertos autores, como James Fitz O'Brien, como Claude Vignon, tremenda autora, maravillosa, hermosa, preciosa, Claude Vignon, que es un seudónimo de una autora francesa, que no está publicado en gótica, está publicado en su propia antología, en Diógenes, desgraciadamente, descatalogada. ¿Ven lo que les digo? Y a veces toman de ahí relatos y los incluyen aquí. Entonces aquí son, creo que aquí son un poquito menos, creo que aquí son como 30 y algo. Pero entonces, en estas tres antologías, tienen ustedes casi 120 relatos, los 120 mejores relatos, y créanme que sí fue, aquí sí tuvieron muy buena mano los editores, ¿eh? O sea, sí son muy buenos relatos, todos. 120 de los mejores relatos que tienen todos los catálogos de Valdemar. Entonces, estos tres están increíbles, a mí me encantan, son la joya de la corona aquí de la Biblia, junto con otros ejemplares que pues también ya saben que me gustan mucho. Bueno, ahora sí, ya salimos de estas titanes, por eso los puse al inicio. O sea, tenía que hablarles primero de estos antes que cualquier otro. Luego, Mares Tenebrosos, una antología de terror en el mar. No sé si recuerden, no sé si en el primero o en el segundo video que hice de Gótica, les enseñé uno que se llama Aguas Profundas. Son relatos de terror en el mar. Bueno, primero fue Mares Tenebrosos, digamos que esta es la parte 1. La segunda parte es Aguas Profundas, que se llama Más relatos de terror en el mar, ¿no? Este fue el primero, y tiene grandes relatos de terror. Por supuesto, tenemos a los autores clásicos, que siempre hay terror marítimo, como Lovecraft, como Hodgson, que tendría que estar sí o sí Hodgson,
Pero lo interesante, al igual que lo que pasa con Aguas Profundas, es que tiene muchos autores clásicos, muchos autores decimonónicos, que están completamente sin descubrir, completamente inéditos en español. De hecho, el editor, que es José María Nebreda, y es tanto el editor de este como el de Aguas Profundas, me encanta porque en su prólogo él comparte un poquito de su experiencia, de cómo compiló los relatos, y nos dice incluso que andaba en una librería de viejo en Londres, en Escocia, etcétera, etcétera, y que pues de repente vio un libro y lo abrió y descubrió el autor. Entonces, tanto la selección, la edición y la traducción están a cargo de José María Nebreda, que por cierto también él es marino, le gusta la vida marítima. José María Nebreda nos cuenta por ahí en el prólogo algunas minucias de la vida del hombre de mar. Y bueno, trae materiales adicionales, trae mapas, trae glosario de términos náuticos y sobre todo, para el que le encanta el terror marítimo como es a mí, esta es una antología deliciosa. Y nada más como un pequeño dato, como una cosa muy insignificante, pero bueno, a mí me gusta. Trae aquí un grabadito que me encanta y que le decía a mi hijo que si me hiciera un tatuaje, yo me haría el tatuaje de esta imagen. A ver si se aprecia. Este. Me gusta, no sé, me gusta mucho. Bueno, por lo del mar, ¿no? Muy típico, un ancla con una sirena fantasma, pero a mí me encantó. Entonces está este. Hablando de antologías temáticas, aquí tenemos otra. La maldición de la momia, relatos de terror sobre el antiguo Egipto. Esta es una antología muy voluminosa, ¿eh? No sé cuántos tendrá, como unos 600. No, 820 páginas. Y tiene muchos relatos que, como su nombre lo dice, tienen que ver con el antiguo Egipto. Muchos sí tienen que ver con momias, tienen que ver con maldiciones, con magia, etcétera, ancestral. Pero ahorita otros son más como de terror convencional, que bueno, los incluyen porque se sitúan en Egipto o porque tiene que ver alguna cosa con una expedición, pero no necesariamente tienen que ver con magia, tienen que ver con hechizos antiguos, etcétera. Incluso por ahí creo que uno o dos relatos que son más como de acción, más como de misterio, pero que también son bastante buenos. Eso me sorprendió, porque no todos los autores que vienen en esta antología son autores muy conocidos. Vienen muchos autores de pulp, que bueno, en español tampoco el pulp, la verdad es que no fue muy traducido, no ha sido muy traducido, y hay muchos nombres importantes del pulp que a lo mejor gente anglosajona conoce, pero en español no. Entonces trae también varios autores de pulp. Esta yo diría que sí es una antología, a lo mejor para obviamente el amante del terror le va a gustar mucho, y si a alguno de ustedes les gusta como que ese tema de Egipto, de las momias, de la magia ancestral, creo que también esta antología les puede gustar mucho. Luego pasamos a una antología que quizás tenga un interés más general, porque hay mucha gente que yo sé que les gusta ese tema, La Mansión de las Pesadillas, antología de relatos sobre casas encantadas. Este ejemplar es muy reciente, si mal no recuerdo, salió el año pasado. Si mal no recuerdo, este ejemplar salió el año pasado o el año antepasado. No tiene mucho que salió. Y creo que este también yo hablé un poquito en el en vivo. Esta antología yo me la compré porque, como pueden ver, yo soy aficionado y ahí sí quiero tener y coleccionar todos estos ejemplares de Valdemar, todas estas antologías, todas las antologías, no de autores particulares, pero sí las antologías, que de Egipto, que antologías de los mejores relatos, que de casas encantadas, que de vampiros, que de fantasmas, eso sí. Me gustan mucho estas ediciones porque son más pequeñitas, son manejables, son de tapa dura. Esas me encantan. Entonces estas yo las tengo. ¿Por qué lo menciono? Porque todos los relatos que vienen en esta antología, todos yo ya los había leído. Porque, como les menciono, no es que sean traducciones nuevas o nuevas obras, sino que lo que hace Valdemar es que extrae del catálogo que ya existe ciertas obras que tienen que ver con ese tema y los conjuntan aquí. Entonces, en este caso, yo ya había leído todas las obras. Para el que tenga muchos Gótica o muchos Valdemar y quiera comprar a lo mejor sí hay una obra que no viene en ningún otro ejemplar de Valdemar, que esa sí la tradujeron exclusivamente para esta antología, y es La Casa y el Cerebro, de Edward Butler Linton, el mismo autor del Secreto de los Inmortales, o Zanoni, se llama esa novela. Ese texto, que por cierto ya existe en español traducido, lo tiene traducido Impedimenta, lo tiene traducido Akal, lo tiene traducido, bueno, en Akal se llama La Casa de los Espíritus, no sé por qué, lo tiene traducido Atalanta, o sea, obviamente ya existen, no es que fuera inédito, pero Valdemar nunca lo había traducido. Entonces, bueno, esa sí es una novedad. Si no lo habían leído en alguna de estas 3 ediciones que les he mencionado, pues aquí van a descubrir La Casa y el Cerebro.
Pero por lo demás, bueno, pues es lo mismo que las otras. Son textos que están tomados de otras antologías de Valdemar. Bueno, para que vean lo que les digo de que me encantan las antologías temáticas. ¿Quién anda ahí? Los mejores relatos de fantasmas aparecidos en Valdemar. También son relatos de fantasmas que están tomados de su catálogo tanto del Gótica como de los otros Diógenes. Aquí algo que me pareció curioso y muy interesante es que aquí sí toma, creo que la mitad, por lo menos la mitad de los relatos que vienen, no están en los Gótica, sino que los toman de antologías Diógenes que ya estaban descatalogadas. Entonces, cuando compré esta antología sí fue muy interesante, porque por lo menos la mitad de los relatos yo no los tenía a la mano, no tenía conocimiento de ellos. Y por lo que les he dicho, de que el catálogo de Diógenes ya está descatalogado, ya es obsoleto, ya no se vende, ya no se encuentra. Bueno, sí fueron grandes descubrimientos. De hecho, creo que aquí fue donde descubrí a Claude Vignon, que creo que el relato que leí de ella aquí es La Losa, si mal no recuerdo. La Losa de Claude Vignon. Y no está tan grueso, ¿eh? Este sí no está tan robusto. Son como... ¿Cuántas eran? Bueno, 450 páginas. pero sí, este también me gusta mucho, este ejemplar. Les digo, sobre todo por lo exclusivo de ciertos relatos que no están en otra parte. Seguimos con antologías. Bienvenidos al Sabbat, antología de relatos de satanismo y brujería. Este ejemplar me encantó. Yo desde que lo vi cuando salió, que tendrá como unos 5 o 6 años que salió, dije, lo quiero tener. Y el primer motivo, aquí sí me acuso de mi superficialidad, fue por la portada. Me encanta esta portada. Se llama Las tres mujeres y los tres lobos, así es como se llama, de un autor francés. No recuerdo el autor de la pintura, pero está precioso, precioso. A mí esa portada me enamoró, me encantó. Muy tétrica, muy siniestra, no sé, la expresión de la chica que va aquí, me encanta. Y por supuesto, el contenido está maravilloso y está dividido el contenido. Tiene brujas, o sea, tiene una sección de brujas que trae relatos como Janet la Torcida, Antiguas Brujerías, Mater Tenebrarum. Tiene una sección llamada Sabbat, que igual trae sus respectivos relatos, creo que son 5 relatos por sección. Trae otra sección llamada Pacto Satánico, que bueno, como ya podrán imaginarlo, son tratos o consorcios con Satanás. Trae otra sección llamada El Diablo, que estos sí son relatos muy en el tenor de 13 para el Diablo, que les hablé hace ratito, pero yo creo que los relatos que están aquí están mucho mejor que los de 13 para el Diablo. Y trae otro que es Otros Ritos, que estos sí son como que ya de rituales, de hechicería, etc. Además trae unos acabados, miren, unos como grabaditos. Trae varios poemas pequeños con los que empieza y cierra la antología. O sea, en esta antología sí me encanta, no se le puso mucho ingenio, mucha originalidad, mucho amor los editores de Valdemar, la verdad. Este sí que me encantó y cada que empieza una sección tiene así como su grabadito, miren. Está preciosa, esta está preciosa y me encantó. Todos los relatos que vienen aquí, que de nuevo, es lo mismo, están tomados de aquí. O sea, todas las antologías que yo les estoy enseñando, salvo creo que la de Egipto no. La de Egipto, de la momia, la maldición de la momia, esa sí creo que no toma muchos, pero porque, ojo, detalle, eso no se los mencioné. Ese de la maldición de la momia se publicó originalmente en Gótica, era un Gótica. Y ya después lo hicieron un Diógenes, uno de estos. Entonces, como era un Gótica, su contenido era original. Por eso es que creo que nada más 2 o 3 sí dice que están tomados de otras antologías, pero la mayoría sí son originales. Todas estas, que son recopilaciones, sí su contenido está tomado de otros ejemplares de Valdemar. Y lo mismo pasa con este, Estado del Arma, antología de relatos para un confinamiento, que este ejemplar se publicó después de lo del tema de la cuarentena por el COVID, creo que salió en el 2021 este ejemplar, y lo mismo, son relatos que tienen que ver con encierros, con plagas, con pestes, con enfermedades, con escenarios posapocalípticos. Ahora sí que todo lo que tenga que ver con eso que se relacione con este tema de una cuarentena global o en algún lugar específico, fue que lo pusieron. Y la historia de esta antología es muy curiosa, se las cuento rapidísimo. Durante el tema muy desafortunado que fue el COVID, que a esta generación nos ha tocado, creo que somos la única que nos ha tocado una pandemia de esas proporciones, ¿no? Mundial, global, de todos los continentes. Valdemar, bueno, que todos estábamos en casa, enclaustrados, y la página de Valdemar por Facebook hizo algo que me pareció a mí un gesto muy noble, muy generoso. Empezó a subir en PDF, creo que era una vez cada 15 días, creo, o cada semana, un cuento.
un cuento extraído de alguno de sus ejemplares. Y eso es raro porque Valdemar obviamente no hace eso por derechos de autor. De hecho, después borró todos los cuentos. Pero los subía para compartirlos, ¿no? Y recuerdo, eso, insisto, es un gesto muy generoso, muy noble, que decía que, bueno, pues que espera que todos estuvieran bien, una situación muy difícil para todas las personas de todo el mundo, ¿no? Aquí en México fue muy duro el COVID, entiendo que en Europa también, pues en todos los lugares, ¿no? Y subían un relato como a manera de consuelo, ya que estábamos encerrados, ya que no podíamos salir de casa, pues que por lo menos la literatura nos confortara. Y, para hacerlo muy temático, seleccionaban relatos que tenían que ver con eso, con un encierro, con una peste, con una enfermedad, también a veces como para confrontar a través de la ironía o del humor, pues eso, una situación desafortunada. Termina la pandemia y tienen esta idea la gente de Valdemar, que todos esos relatos que publicaron durante la pandemia, pues consolidarlos y hacer una antología. Casi, casi conmemorativa de salimos vivos del COVID, ¿no? Y eso es esta antología. Eso es precisamente esta antología, Estado de Alarma. Luego tenemos, ahora sí, para los amantes del vampirismo, Vampiros y más que vampiros, una antología de horror y sangre. Esta antología a mí me encanta y tenemos aquí en la Biblia, van a verlo cuando continuemos con las repisas, que tengo mucha literatura vampírica y eso es muy curioso porque a mí no me gustan mucho los vampiros. Esa es una cosa curiosa que he platicado con varios de mis amigos. Yo no soy aficionado de la literatura de vampiros, o sea que me guste la figura del vampiro, sus temáticas, la verdad es que no. No, no, no. Pero curiosamente he leído mucho de vampiros. Porque, pues no sé, en mi camino de la literatura de terror, pues me he topado con muchas antologías y pues las hemos leído. Pero esta sí destaca un poquito porque tiene como que una perspectiva del vampiro muy amplia. Creo que por eso el título está bastante bien elegido, Vampiros y más que vampiros. No solamente el típico vampiro del romanticismo, este conde aristócrata muy cruel, tipo Drácula, ¿no? No solamente esta femme fatal como tipo Carmila, con mucha sensualidad y muy oscura y siniestra. No, esta antología también nos muestra otras caras del vampirismo, otras fauces que beben no solamente la sangre física de la garganta, sino que monstruosamente también devoran carne y músculo con la sangre, que le chupan la energía, la vida, la atención a las personas, no solamente estos vampiros estilizados y elegantes, sino vampiros más monstruosos, más que rozan con un tipo de zombie o de criatura maldita, un engendro. Entonces, esta antología está muy, muy amplia. O sea, sí toma el término del vampiro, pero en su sentido más amplio, más abierto, como aquel bebedor de la vida. Y la vida puede estar en la sangre, la vida puede estar en el tiempo, la vida puede estar en el amor, la vida puede estar en etcétera. Por eso yo creo que esta antología, que es muy valiosa en ese sentido, da una perspectiva muy amplia de lo que es el vampirismo, ¿no? En este tenor que les he mencionado. Llegamos casi al final. Y miren, otra antología temática maravillosa. El Gabinete de los Delirios, antología de relatos sobre sabios locos. Esta también se parece, está muy bonita, como la de Bienvenidos al Sabbat, porque hasta trae sus decoraciones y todo en el índice. Aquí me encanta cómo Valdemar en estas colecciones, de verdad, cómo le ponía amor a estas ediciones, porque ya no se hacen cosas así. O sea, ya no, por ejemplo, en el Gótica, pues ya. A mí no me gustan mucho los nuevos ejemplares de Gótica. Y en antologías de estas, pues a veces ya no, a veces ya nada más toman una cosa por aquí, otra por acá y lo ponen y lo venden. Pero estas todavía me encantaba el cariño que le ponían a la edición, a la selección. Y como su nombre lo dice, aquí lo que van a encontrar son relatos acerca de científicos, de experimentaciones, de mutaciones, de hombres, la mayoría, que tratan de buscar el conocimiento, este poder de creación, pero que se les va de las manos y terminan destruyéndose a sí mismos, destruyendo a otros o engendrando criaturas que van a ser la perdición de una cierta sociedad. Tenemos relatos que rozan con la ciencia ficción, como por ejemplo La Mosca, de John, no, no es John Langan, John Langan es el pescador, de George Langeland, se parece, ¿no? John Langan y George Langeland. Tenemos cosas que rozan con la ciencia ficción, como este relato de La Mosca. Tenemos típicos relatos de científicos locos que crean monstruosidades.
Y tenemos incluso relatos más tradicionales, como por ejemplo Eloí, Eloí, la masa Bactani, que es de Hodgson, de William Hodgson, Hodgson, también ese relato viene aquí. Entonces está muy nutrida y esta también es como que una experiencia muy diversificada acerca de esta temática de los científicos, de las creaciones, todo esto, ¿no? Muy bonita este ejemplar. Y por último, esta sí, bueno, esta es una curiosidad. A ver, El que susurra en la oscuridad y otros relatos del ciclo blasfemo de Tulu, de H.P. Lovecraft. Aquí vendrá a lo mejor una pregunta, ¿no? Yo tengo la narrativa completa de Lovecraft, los 2 tomos de Valdemar. ¿Este ejemplar aporta algo nuevo? No, claro que no. Esta solamente es una antología. Todos los relatos que están aquí ya están en la narrativa completa. ¿Tiene una nueva traducción? No. Es la misma traducción, que ya se lo imaginarán, Valdemar no iba a gastar 2 veces con una traducción para Gótica y una traducción para Diógenes. Es la misma traducción. Literal son los mismos textos que están ahí. ¿Aporta material adicional? Comentarios, notas, algún tópico extra. No. Es más, hay notas que vienen en el Valdemar, en los Gótica, en la narrativa completa, que no incluyeron aquí. Entonces, ¿por qué comprarme esta? Si literalmente es comprarme un retazo de la narrativa que ya tengo. Bueno, porque les he dicho que me encantan estos Diógenes. Porque y a mí me encanta Lovecraft. Entonces, cuando quiero leerlo a veces, sí se me hace muy estorboso ir y coger uno de los tomos de la narrativa completa de Lovecraft, que tienen casi 1000 páginas y están enormes y pesados, y sentarme en la mesa y abrirlo y estarlo leyendo, a que cuando quiero aquí en el sillón, en la cama, salir, etcétera, cojo este ejemplar y ya voy disfrutando mis historias favoritas de los mitos de Tulu. Por eso fue que lo compré. Pero si se preguntan, ¿tiene algo extra? No, no tiene algo extra. Pero también pueden tomarlo como una recomendación. Si no quieren comprarse la narrativa completa de Lovecraft, o si no han leído nada de Lovecraft y tal vez no están seguros de que les va a gustar y no quieren hacer esa inversión, lo cual es muy prudente, antes de hacer una inversión, ver si ese autor les gusta, esta es una excelente opción también. Y bueno, pues sí, hemos terminado. De hecho, tenía aquí más antologías que son las negras, pero me voy a super extender. Mira cuántos son. Y no, y se va a ir muy lejos el video. Entonces yo creo que estas, o hacemos una cuarta parte de Valdemar, o se las voy mostrando cuando veamos la Biblia. Por ejemplo, mira, y es que tengo muchas cosas que decir. Por ejemplo, estos que son los cuentos de los mitos de Tulu, volumen 1 y volumen 2, que este podría ser gótica. Bueno, este sí se los digo, ¿saben por qué? Porque este, de hecho, su versión original fue un ejemplar de gótica que se llama Tulu, una celebración de los mitos. Ahí viene en un solo ejemplar. Y este lo dividieron en este Diógenes en 2 ejemplares que le pusieron de título Los Orígenes, H.P. Lovecraft y otros, y El Legado, Stephen King y otros. Y sí viene un relato de Stephen King aquí. Pero este realmente está en el Gótica. O sea, si ustedes ven en Gótica Tulu, una celebración de los mitos, es el mismo que estos. O sea, el contenido es el mismo. La traducción es, o sea, lo mismo. Traducción, contenido, material, etcétera. Todo es lo mismo. Nada más que uno está en Gótica y tiene otro título. Y otro está como Cuentos de los mitos de Tulu. Que ojo, el título original en inglés, porque este volumen no lo editó o no lo compiló Valdemar. Es un ejemplar que se llama así, Tulu Tales, Tulu Mythos Tales, que es de Arkham House. Entonces, originalmente es una edición en inglés. Ya Valdemar compró los derechos y hizo la traducción, pero el título original es ese, Los cuentos de los mitos de Tulu. Y aquí que vamos a encontrar, esta también me encantan estas ediciones, yo la compré porque me gustan mucho las imágenes y como que les digo, se me hace más manejable leerlos así, ¿no? Estos dos. En el primer ejemplar, que es este de Los Orígenes, tiene relatos muy clásicos y me atrevo a decir que son los mejores de las 2 antologías o los mejores del de Gótica, porque trae a Robert Bloch, Lovecraft, trae a Henry Cotner, Frank McNabb Blanc, que me preguntaban por el sábado, August Derlet, y tiene de los mejores relatos y también de los más conocidos que los aficionados a Lovecraft han leído. Los perros de Tíndalos, La Piedra Negra, El vampiro estelar, El horror de Salem y obviamente relatos de Lovecraft, ¿no? Este ejemplar no tiene desperdicio. Si a ustedes les gusta aunque sea un poquito Lovecraft, un poquito aunque sea, yo creo que este ejemplar es imprescindible. Bueno, si es que lo quieren comprar en Diógenes, este es imprescindible. Este segundo, que se llama El Legado,
que tiene ya relatos posteriores, ya no vienen de Lovecraft, ya no vienen de estos autores clásicos, sino ya de nuevos autores como Stephen King. Viene, creo que es Crouch End de Stephen King. Uh-huh. Viene de Fritz Lieber, Brian Lumley, Ramsey Campbell, que todavía no suenan mucho esos nombres, pero ya no fueron tan estrechos colaboradores con Lovecraft. Joanna Ross, y bueno, ya otros que son menos conocidos. Este sí es más irregular. Aquí sí vienen 2 o 3 relatos que creo que son muy buenos, muy muy buenos. Por ejemplo, a ver, creo que aquí es donde viene el regreso de los Yoigor. El regreso de los Yoigor, de Colin Wilson, que es un relatazo, pero un relatazo de horror cósmico de los mitos de Tulu, viene aquí. El terror de las profundidades de Fritz Lieber, que con todo y que es muy parecido a lo más convencional de Lovecraft, es un buen relato. ¿Y cuál otro podría comentar? Palos, tal vez. Palos de Karl Edward Wagner, que es inquietantemente parecido al argumento original de la película El proyecto de la bruja de Blair. E incluso edición fría de Ramsey Campbell, ¿no? O sea, tiene relatos muy buenos y tiene otros, incluidos a mi gusto el de Stephen King, que no son tan buenos. Que la verdad es que sí, pues no me agradan mucho, no le veo tanto sentido. Perdón, el de Stephen King que viene aquí es Jerusalem's Lot, es el que viene aquí. Que bueno, creo que son de menor nivel o quizás el gusto no es tanto como de mi estilo, pero bueno, pues también vale la pena, ¿no? Pero si les gusta mucho el horror cósmico, sin duda este primer ejemplar es imprescindible. Pues igual pueden encontrar 1 o 2 geniales relatos, pero pues sí el nivel va a cambiar un poquito, ¿no? Y si lo compran en Gótica, bueno, pues no tienen de otra, ¿no? El ejemplar de Gótica trae los dos, todos los relatos incluidos, ¿no? Y bueno, pues no me dio tiempo tampoco de hablarles de otros, también les iba a hablar de pero les digo que ya no me dio tiempo y no quiero extender demasiado el video. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Espero que les hayan gustado estos ejemplares. Yo creo que ya en las subsecuentes revisiones que vamos a hacer a las estanterías, pues ya estaremos hablando de estos Valdemar y con otros títulos, etcétera. Y pues ya hasta ir abarcando poco a poco toda la biblioteca. Pues muchísimas gracias, espero que tengan un excelente día. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor déjenlo aquí. Para mí es un gusto escucharlos, leerlos. Y bueno, nos estamos viendo la próxima.